Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Estamos recorriendo América en motorhome. Ahí está Blanquita, nuestra casita con ruedas. Ayer llegamos a la ciudad de Mercedes, acá en Uruguay. Recorrimos la ciudad y nos vinimos a la isla del Puerto para pasar la noche. La verdad que fue una noche súper tranquila. Y aprovechando esta tranquilidad, nos quedamos hoy a la mañana trabajando, editando el video para YouTube, haciendo otras cosas. Y en el video anterior les contamos también que estamos siendo muy bien recibidos en este país, en el que llevamos pocos días, todavía no hace una semana que estamos acá. Así que les quiero mostrar ahora qué pasó hoy a la mañana. ¿Y qué fue lo que pasó esta mañana, Martú? Primero nos levantamos y vino Valeria y nos trajo unos alfajores de maicena, unos pancitos. Que ya los probamos. Y están espectaculares, tienen como pedacitos de carne adentro, la verdad están muy buenos. Y después volvió a venir Luis, que había venido ayer a saludarnos, y nos trajo, que lo pusimos en un tapercito, pescado, nos trajo pescadilla, nos dijo que se llama. Así que ahora vamos a almorzar pescado, vamos a ver si hacemos unas milanesas rebozadas de pescado. Y también nos trajo pan, limón casero y unas facturas, o creo que acá les dicen masitas para la tarde. Bizcochos le dicen acá, no masitas. Ah, bizcochos. Yo creo que vamos a salir rodando de Uruguay si seguimos comiendo así. Pero nada, la verdad que estamos muy contentos de cómo nos recibió la gente, de cómo nos están tratando acá en Uruguay. Así que nada, yo me voy a poner a cocinar porque ya es la 1:30 y todavía no comimos nada. Y además, después de almorzar, vamos a salir a la ruta. Totalmente, así que bueno, voy a cocinar. Ya tenemos la pescadilla en el plato, por lo que estuvimos buscando es un filé de merluza pero más chico. Los hice como milanesa, los empané con polenta, con pan rallado, un poco de avena, semillas. Creo que quedó bastante bien. Hicimos un poquito de ensalada, rallamos zanahoria, lechuga y tomate. Así que vamos a comer algo rico. Y se escucha que todavía seguimos cocinando porque en total salieron 5 filets, o sea, 5 milanesas de pescado, un montón. Un montonazo. Ya te bajaste el plato. Está espectacular. Si estás viendo esto, Luis, gracias. Terminamos de comer ahora sí. Justo después de que terminamos, vinieron Claudia y Vicente, nos trajeron unos chipas y además se llevaron un montón de productos. Así que muchísimas gracias. Nos quedamos un rato largo charlando de Mercedes. Nos contaron, por ejemplo, que en las épocas que ha habido crecidas muy grandes en la ciudad, esta isla quedaba completamente bajo el agua y algunas cuadras del otro lado del río también. Pero bueno, ahora hace tiempo que no sucede, pero la verdad es que no lo sabíamos que podía pasar eso. Y te trajeron lo que más te gusta, que son los chipas. Hoy me trajeron de todo lo que más me gusta: chipa, alfajorcitos, facturitas, pan. No te puedes quejar. No me puedo quejar. Nos están tratando muy bien. Sentimos una hospitalidad enorme. Prácticamente no nos sentimos en un país extranjero, nos sentimos como en casa por ahora, así que esperamos que siga así. Y a pesar de que son pasadas las 3 de la tarde, nos vamos a ir a recorrer, ya dejamos todo prolijito atrás, así que vamos a seguir conociendo Uruguay. Antes de dejar la ciudad de Mercedes, hicimos una parada en el Parque Castillo Mauá, donde se puede visitar el edificio conocido como Castillo de Mauá. Mauá era un empresario que compró varias tierras acá en Uruguay, entre ellas esta, donde por el 1860 construyó esta residencia. Actualmente en la planta baja se encuentra el Museo de Paleontología y arriba se puede visitar 2 salas. Una es la habitación del Barón de Mauá, y en la otra sala se cuenta la historia de este lugar. Eso es lo que me dijo la empleada del museo cuando entré a preguntar. La entrada es gratuita, así que ya podemos entrar. La primera sala que vamos a visitar dentro del Museo de Paleontología es donde se encuentra la coraza de un gliptodonte encontrada en 2010. Es de las que mejor conservadas está del país.
así que es una locura verlo. El gliptodonte es un mamífero enorme que ya obviamente está extinto, pero que habitó acá en Sudamérica y es como un armadillo mega gigante, podríamos decir. Y además es increíble el estado en el que está, les vamos a mostrar. Miren lo grande que es. Esa es la coraza del gliptodonte. Increíble. Acá se puede ver cómo era de grande. Acá hay una persona de 1,70 m. Muy grande. Increíble, la verdad. En todo el museo hay varias salas en las que muestran distintos huesos recuperados de dinosaurios, casi todos en la misma zona de Uruguay, que es esta que vamos a empezar a recorrer ahora. Fíjense que ahí se ve el mapa con el lugar donde se encontraron. Por ejemplo, esto es de un perezoso, de un gliptodonte. Este es de un mastodonte. Acá tenemos una sala en la que cuentan un poco la historia de Mauá y su nombre original era Irineu Evangelista de Souza, era brasilero. Y entre otros datos de color, hay uno que nos llamó la atención, es que en 1925 se estableció en Londres la Liebig Company, que fue la que visitamos en Fraiventos, y él era directivo e inversor. Y cuando empezaron a ampliar el museo para construir esta sala, encontraron este piso que está hecho de arenisca, que es de aquellas épocas, así que nada, la verdad que está muy bueno. El recorrido termina con el Antropolito, que fue hallado acá en Mercedes sobre la ruta 14. Es una figura realizada en granito y se formó mediante el tallado y el pulido. ¡Qué locura! Sí, no se tienen más datos porque, bueno, no se hicieron más investigaciones, no se sabe el contexto cultural, sociológico en el que esta figura fue creada, tampoco se sabe la fecha en la que fue encontrada. Sí hay datos de 1892 donde fue exhibida en una feria de ganadería acá de Mercedes, también fue exhibida en Madrid, estuvo mucho tiempo en el Museo de Montevideo y recién desde el 2020 está en este museo, en el 2007 regresó a Mercedes. Y esta es la sala de investigaciones, se pueden ver algunos cráneos, la verdad que increíble. Hemos finalizado el recorrido por el castillo de Mauá. Acá en el mismo predio dentro del parque funcionaba un zoológico que actualmente ya no funciona más. Muchos de los animales que estaban en el zoológico han sido reubicados. Solo quedaron algunos que son más animales de granja, por así decirlo, y van a ser un parque que todavía está en construcción y no está habilitado para entrar a ver a los animales, pero hay un alambrado muy finito que los separa del resto del parque y se ven igual. Y también fuera de la estancia hay toda un área verde enorme, la verdad que está muy lindo. Y si uno va hasta allá al final está el mismo río en el que dormimos ayer, el Río Negro. Y antes de seguir camino, quería decirles que yo había entendido mal, pensé que se podía subir al segundo piso, pero no. El segundo piso está cerrado porque no está mantenido, así que las maderas están flojas, los vidrios también, y es muy peligroso estar ahí. Lo mismo pasa con el jardín del castillo. Antes se podía ingresar, pero no acercarse a las paredes del castillo. Ahora está directamente cerrado. Y ahora sí, vamos a seguir ruta, nos vamos para Villa Soriano, a unos 40 kilómetros de Mercedes. Hemos llegado a Villa Soriano. Esta localidad fue fundada en 1624 como una reducción de los indios chanaes y se convierte así en la primera localidad europea de Uruguay. Así que es un lugar lleno de historia. Además es patrimonio histórico nacional.
Es como un museo a cielo abierto, podríamos decir, que tiene muchísimas construcciones coloniales. Atrás mío está la Capilla Santo Domingo, que fue construida en 1797 y su campanario es el más antiguo de Uruguay. Adentro, ahora está cerrada. Adentro tiene un Cristo articulado y con pelo natural, que es el único en su tipo en Uruguay y el segundo de Latinoamérica, así que debe ser muy bonito poder verla por dentro, pero ahora está en proceso de restauración. Porque tenemos el récord mundial de lugares en refacción de la historia. Sí, estamos con un temita ahí con las refacciones cada vez que llegamos a los lugares. Pero bueno, es un pueblo que vamos a empezar a recorrer. Ya está empezando a caer el sol, así que vamos para el lado del río, porque Villa Soriano está sobre el río Negro también, así que debe tener una linda vista desde allá. Hemos encontrado un lindo spot para ver el atardecer y creo que vamos a pasar también la noche acá. Miren lo que es ese cielazo, amigos, espectacular. Creo que vamos a ir a hacer unos mates para poder disfrutar de un atardecer que parece va a ser hermoso. Parecía que el atardecer iba a estar bonito y se volvió a nublar al último momento. Las nubes nos volvieron a tapar justo, igual que ayer, a último momento cuando el sol ya está terminando de caer. Pum, se nubla y ya no podemos ver más los colores, pero el mate ya está listo. Vamos a comer estas, para mí son como mini facturitas, creo que tienen crema pastelera en el centro. A ver, probá. ¿Está buena? Muy buena. La verdad que están buenísimas. Por hoy nos vamos a ir a descansar y mañana les vamos a mostrar un poco más de este lugar que es hermoso. Muy pero muy buenos días amigos, ¿cómo andan? Hoy nos levantamos en Villa Soriano, pasamos una noche muy tranquila. Dormimos en este lugar justo al lado del río con esas vistas, la verdad que estuvo muy tranquilo, no hubo muchos ruidos. Desde acá salen varios pescadores, la verdad que muy tranquilo. Y ahora vamos a ir para aquel lado que está ese muelle de madera y la estación fluvial, a recorrer un poquito más de Villa Soriano y después vamos a seguir recorriendo Uruguay. Estamos en el muelle de Villa Soriano. Este muelle es un muelle que se construyó originalmente en el siglo XX. Actualmente está modernizado, lo reconstruyeron y es un muelle que sirve tanto para carga como pasajeros. Pueden atracar las embarcaciones acá para visitar la villa. De hecho, hay un paseo que hace Villa Soriano Mercedes en embarcación. Y atrás mío se puede ver la estación fluvial, conocida como el Ex Hotel Olivera. Es una construcción de fines del siglo XIX, está hecha en una sola planta con muchas habitaciones, pero desde el 2013 se convirtió en la primera estación fluvial del Uruguay y acá hay servicios para quienes llegan en sus embarcaciones, como la oficina de turismo, servicios higiénicos, cafetería, salón de usos múltiples, para que, bueno, quienes quieran visitar la villa y vengan en embarcación puedan dejarla amarrada en el muelle. Acá tienen los servicios y pueden ir a recorrer la histórica Villa Soriano. No saben el frío y el viento que hay. No agarramos la campera porque pensamos que estaba más lindo. Ay. Encima nos están tocando todos días nublados, así que como no sale el sol es peor también. Sí, pero ahora para la próxima parada vamos a bajar con campera. Son una locura las casas de este pueblo. Son todas casas bien antiguas de hace muchos años, pero están bien mantenidas, la verdad que muy loco.
Antes de dejar Villa Soriano queríamos mostrarles el timbó u oreja de negro por la forma de su fruto. Se estima que este árbol tiene unos 200 años, su tronco tiene unos 3 metros de diámetro y la copa unos 40 metros de diámetro, así que es enorme. Llegamos a la ciudad de Mercedes, capital nacional del trigo y conocida como el granero del país, dado que tiene muchos campos fértiles y es una ciudad con un perfil agrícola muy importante. De hecho, al llegarse se veían los silos y todos los graneros. Sí, y esta ciudad también es una ciudad histórica. De hecho, acá se encuentra el primer club social del país, el Club Unión, y atrás mío está la Plaza Constitución, que es la plaza principal de la ciudad. A un costado de la plaza tenemos la iglesia Nuestra Señora de los Dolores. Es una construcción de ladrillo del siglo XIX que nunca fue revocado, lo que le da un toque distintivo y contrasta con las demás edificaciones de la ciudad. En su interior tiene una imagen de la Virgen de los Dolores traída desde Buenos Aires en el 1774. Desde 1976 es Patrimonio Histórico Nacional. Hicimos un paso rápido por Dolores, nos estamos yendo ahora hasta la playa La Graciada, que es un punto histórico también acá en Uruguay. Este video va a ser de mucha historia, me parece. Sí, hay muchos lugares históricos. Vamos conociendo y recorriendo también todo el litoral de Uruguay. Tenemos unos 30 kilómetros de ruta por ruta asfaltada, así que vamos tranquilos. Llegamos ya a la playa La Graciada, al lado de Blanquita hay como una especie de camping, ahí adelante estaban los precios. Comimos algo porque teníamos hambre. ¿Y qué pasó en esta playa, Belu, que tenés un obelisco atrás? Justo donde se encuentra el obelisco fue donde desembarcaron los 33 orientales el 19 de abril de 1825, que cruzaron el río Uruguay para sacar a los portugueses y brasileros que estaban invadiendo el actual territorio uruguayo. Cuando llegaron a esta playa bajaron con una bandera que tenía el lema de libertad o muerte, porque venían a liberar, en ese momento se llamaba Provincia Oriental. El 25 de agosto de 1825 firmaron la Declaratoria de Independencia. Luego, 3 años más tarde, en el Tratado de la Paz, que se firmó entre Brasil y Argentina con la mediación de Gran Bretaña, Uruguay fue finalmente un país independiente y pasó a llamarse República Oriental del Uruguay como lo conocemos hoy en día. Y el obelisco es el lugar exacto donde desembarcaron los 33 orientales. Y miren la hermosa vista que tenemos atrás del río Uruguay. Del otro lado, esa tierra que se ve es Argentina. La verdad que es bastante ancho el río, es muy lindo. Y cuando llegamos estaba lloviendo, estaba bastante feo. Ahora quedó nublado, pero mejoró un poco igualmente. Y acá tenemos la playa La Graciada, que tiene arena fina, la verdad que es hermosa. Y no vamos a recorrer todas las playas porque no estamos en la época para recorrer playa. Sabemos que la mejor época para venir a Uruguay es primavera-verano para poder disfrutar tanto de las playas del río como las playas del mar Atlántico a las que vamos a llegar en unos días. Y también por los atardeceres, desde que llegamos está nublado. Sí,
Así que no tiene tanto sentido parar en todas las playas porque más que tomar un mate no podemos hacer. Sabemos que son hermosas, vamos a conocer todas las que podamos, pero bueno, sepan que hay más playas hermosas que las que estamos mostrando. Y realmente nos sorprende la cantidad de mensajes que nos llegan de todos ustedes, invitándonos a sus casas, poniéndose a disposición por si necesitamos algo acá en Uruguay. La verdad que increíble la cantidad de mensajes que hemos recibido. Sí, nos sentimos más que bienvenidos, pero bueno, va a ser imposible poder ir a la casa de todos. Por eso estamos armando una juntada para mañana domingo en Colonia del Sacramento y el fin de semana que viene en Montevideo. También vamos a avisar por redes sociales cuando estemos en distintas ciudades, por ejemplo, cuando estemos en Piriápolis, en Punta del Este, para que los que sean de esa zona y se quieran acercar puedan hacerlo. Pero realmente sentimos hasta el buen recibimiento y el buen trato de todos ustedes, de los uruguayos, por los mensajes, por todos lados. Realmente es un país muy, muy hospitalario. Y bueno, ahora es momento de volver a la ruta. Vamos a ir hasta Nueva Palmira. Pasando Nueva Palmira está Punta Gorda y vinimos hasta acá porque hay un hito, un monolito. ¿Qué pasa acá, Belú? Acá se encuentra el paralelo Punta Gorda, que es el que marca el kilómetro cero del río Uruguay, desde donde empieza a contarse la distancia navegable del río Uruguay, y además comienza acá también el río de la Plata, que es donde se junta el río Paraná con el río Uruguay y forman el río de la Plata. Allá enfrente está el delta del río Paraná. Este es el río Uruguay y por allá atrás viene el río Paraná. Para allá empieza ya el río de la Plata. Por eso se puede decir que en este punto se pueden ver 3 de los ríos más importantes del cono sur. Acá estamos nosotros en Punta Gorda, que es donde nace el río. Hace todo este recorrido y termina a esta altura en Punta Rasa de Argentina y Punta del Este en Uruguay. Y algo que quizás no todos sepan es que es el río más ancho del mundo. La verdad es impresionante lo grande que es y en este punto supera los 200 kilómetros de ancho, para que se imaginen lo grande que es. Acá tenemos una escultura de Darwin, ya que dentro de sus viajes alrededor del mundo visitó 2 veces Uruguay, estuvo en 1832 y 1833. Y entre todos los lugares que visitó hay 2 en el que le hicieron monumento. Uno es Punta Gorda, el otro el Cerro de los Claveres en Soriano. Bajamos por la escalera que se construyó en honor a Darwin y llegamos al río. Qué hermoso lugar, ¿no, Belu? La verdad que es muy lindo, mucha tranquilidad. Se puede llegar en vehículo también, hay una calle que viene desde aquel lado. Nada, es hermoso, hay parrillitas para pasar acá el día en la costa del río. Debe ser muy lindo en temporada, aunque imagino que debe venir bastante gente, ¿no? Y imagino que sí. Ya subimos y queríamos volar el dron para mostrarles este lugar desde arriba, pero hay mucho viento y creemos que sería peligroso, así que no lo vamos a volar. Pero la verdad que es muy linda la vista del río desde acá, creemos que vale la pena visitar este lugar. Para llegar a Punta Gorda tuvimos que pasar por así un cartelito que decía 2,80 metros de alto, pero este dice 2,50 metros. No entiendo por qué hacen esto en la ruta, o sea, es el tercer cartel que nos cruzamos así, pero en este ya ni siquiera pasamos. No, así que nosotros entramos por uno que pasábamos y por este no salimos porque Blanquita mide más o menos 2,70 metros, por el otro pasamos justito. Y además para poder pasar acá, si no tenemos que dar toda la vuelta, un garrón la verdad. Voy a ver porque ahí hay un cartel amarillo que está abierto, voy a ver si lo puedo abrir y pasamos por ahí. Esa tranquera en los pasos anteriores estaba cerrada, en esta tiene una parte abierta, así que si se puede abrir es un golazo porque nosotros tenemos que agarrar esta ruta. Así que bueno, pareciera que sí vamos a pasar. Al final pudimos pasar por el portón de costado, no entendemos por qué están los límites de altura. La verdad que nunca había visto que en una ruta ponga límites de altura y en la anterior que tenía el de 2,80 tampoco hubo nada después que justifique
justifique ese límite de altura, porque si uno dice, bueno, ahora hay un límite, algo que uno no puede cruzar con más de esa altura, está bien. No sé, ahora faltan 3 kilómetros para salir a la ruta que nos lleva hasta Carmelo. Esperemos que no haya ninguna limitación natural, digamos. Ahí parece que tenemos otro limitador de altura. Dice que a Carmelo es por la derecha y a Nueva Palmira por la izquierda. El tema es que nosotros otra vez no pasamos, hay que pasar por algún costado. Por ahí al costadito, ¿no? Sí, está marcada la huella vehicular. Así que no somos los primeros que tienen que hacer esto por un cartel de altura que no tiene sentido. Mirá qué fino que pasamos, además. Bueno, a la puerta le dijo un alambrazo. Y pasa que no hay forma de pasar, sino... Inentendible, la verdad, esos carteles. Esperemos que no haya más encima, porque hasta Carmelo falta todavía, son como 20 kilómetros. Estamos en Carmelo, pero se largó a llover y vos ya empezaste a merendar sin mí. Estoy comiendo el chipá que nos trajeron ayer, está buenísimo. Está pronosticado también lluvia todo el día de mañana, así que seguramente nos quedemos acá trabajando y no vamos a poder salir a recorrer mucho, pero en el próximo video les vamos a mostrar Carmelo, que pareció muy lindo, así de pasada, por lo menos lo que vimos, estuvo muy bonito. Y dicen que la playa Seré, que es donde estamos, es muy bonita también los días de sol y ver el atardecer. Sí, pero bueno, no estamos teniendo suerte con el sol, la verdad que todavía creo que lo hemos visto así por ratitos nada más. Esperemos que se despeje y que mejoren un poco los días, así podemos disfrutar más de los lugares. Y además así el panel de Blanquita carga un poco las baterías. Por más que no hay sol, se la viene bancando bien, pero bueno, mantiene la batería en un nivel bajo que nos sirve que sea para trabajar. Y creo que con esto vamos ya a cerrar el video. Esperamos que les haya gustado, les agradecemos por habernos acompañado. Y queríamos aclarar que las juntadas son el 16 de julio, que es el domingo, este domingo, o sea mañana, y el domingo 23 de julio en Montevideo, que vamos a confirmar el horario y el lugar. Esperamos que puedan venir para conocerlos y compartir un rato. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones, y nos veremos en el próximo video de Caminando el Mundo recorriendo más Uruguay, y nosotros nos vamos a tomar un rico mate viendo el río.